Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la última parte del teórico número 4 de tórax, que son los músculos del tronco. Vamos a ver la parte posterior del tronco. El primer músculo que vamos a ver es el romboides mayor y menor. Son dos músculos que tienen una inserción proximal. Decimos proximal porque se produce en el raquis, y dijimos que todo lo que era raquis y cabeza lo considerábamos proximal. La parte inferior, la inserción proximal es la parte inferior del ligamento nucal, es un ligamento que va desde el occipital hasta la séptima cervical. Después se inserta en las 4 primeras vértebras torácicas y ligamentos interespinosos. Hacia distal, o sea, lo más alejado al tronco, se inserta en el borde espinal del omóplato. Decimos que es borde espinal del omóplato porque mira hacia el raquis. La acción de este músculo es elevación y abducción de la escápula, o sea que la separa del raquis. También desciende el muñón del hombro. Está inervado, o sea que le llega los axones provenientes del plexo cervical, una rama colateral del plexo cervical. El próximo músculo que vamos a ver es el trapecio, que se inserta en la línea nucal occipital superior, protuberancia occipital externa y ligamento nucal. Estas líneas y la protuberancia son rasgos óseos del hueso occipital. También se inserta en las 10 primeras vértebras torácicas y los ligamentos interespinosos. Hacia distal, o sea, alejado del tronco, se va a insertar en la clavícula, que está por delante, en el acromión, que es este rasgo óseo del omóplato, y en la espina del omóplato o escápula. La acción eleva el hombro y aduce la escápula, la lleva hacia el eje medio o el raquis. Cuando toma como punto fijo la inserción proximal. Si toma como punto fijo la inserción distal, va a inclinar la cabeza hacia su mismo lado, va a extender la cabeza, o sea que la lleva hacia atrás, y la va a rotar hacia el lado opuesto. O sea que si se contrae el trapecio de este lado, se produce una rotación de la cabeza hacia el lado contrario. A eso lo llamamos rotación heterolateral, o sea, hacia el lado contrario. También está inervado por el par craneal número 11, llamado espinal, y también por una rama colateral del plexo cervical. Acá vemos otra vista posterior del tórax, donde se aprecia la porción superior, la porción media y la porción inferior. Después vamos a ver el grupo intercostal. ¿Qué quiere decir? Que son músculos que se encuentran entre los espacios de las costillas, entre los espacios intercostales. Estos músculos van del borde inferior de la costilla de arriba al borde superior de la costilla de abajo o subyacente. Cuando ustedes vean este nombre subyacente, quiere decir la costilla de abajo. Esta es la inserción que presentan. Cuando estos músculos se contraen, actúan como inspiradores, porque elevan las costillas. Hay otro elevador corto de la costilla que está por detrás de este intercostal externo, está en esta región. Entonces ese es más cortito. Ese se inserta en el vértice de las apófisis transversas de las vértebras,
hasta el borde superior y cara externa de la costilla de abajo. Después tenemos los intercostales internos. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran del lado interno del intercostal externo. Su inserción superior se realiza internamente al músculo intercostal externo. Sus fibras descienden y terminan en el borde superior de la costilla de abajo. Es muy similar al otro, pero del lado de adentro. Estos intercostales internos descienden las costillas cuando actúa como expirador. O sea, cuando largamos el aire, estos músculos se contraen. Esta es una vista, un corte lateral del tórax, donde vamos a ver acá el intercostal externo y acá el intercostal interno. La dirección de las fibras es diferente, porque acá el punto fijo que toman para contraerse está abajo, para descender las costillas y poder largar el aire. Después hay otros músculos pequeños, que son los músculos subcostales, que son estos pequeñitos que vemos acá, cruzan varias costillas y se encuentran frecuentemente en la parte inferior de la pared torácica, desde la superficie interna de una costilla a la superficie interna de la costilla que está más abajo. Está inervado por los nervios intercostales y pueden deprimir las costillas, o sea, descender las costillas en su función como músculos expiradores. Estos músculos intercostales se contraen por diferencia de presión, ¿no? Por una diferencia de la presión atmosférica cuando nosotros necesitamos ingresar el aire a los pulmones. Entonces, para poder ingresarlo, se tiene que expandir el tórax y ahí es cuando se contraen estos músculos, o sea, se acortan y acortan los espacios entre las costillas para poder levantar el tórax y, vaya la redundancia, y poder ingresar el aire. Acá tenemos un corte de costilla superior, costilla inferior, y vemos cómo es la dirección de los intercostales externos. Fíjense que la de los internos tiene una dirección oblicua también, pero diferente. Acá vemos en este espacio cómo entre las inserciones musculares están pasando la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Estos músculos están inervados por ramos cortos de los nervios intercostales que salen directos del tronco nervioso o médula, como yo les había explicado cuando vimos neuro, ¿no? Son músculos que salen directamente de la médula y no forman plexos. Otro músculo que vamos a ver es el triangular del esternón, que se inserta en la cara posterior del esternón, y la apófisis sifoides, que es esta saliencia hacia abajo que presenta el esternón, y se dirige hacia distal a los cartílagos costales, de las costillas 3, 4, 5 y 6. Los cartílagos costales es un tipo de tejido, un tipo de articulación sin artrosis. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clasificación articular? Esos cartílagos están interpuestos entre la costilla y el esternón, para darle movilidad al tórax en los movimientos respiratorios. La acción de este triangular del esternón es descender los cartílagos costales, y está también inervado por los nervios intercostales. Otro músculo importante que vamos a ver ahora es el diafragma, que se distingue en dos partes. Una parte central o tendinosa, llamado centro frénico, y otra parte muscular que es periférica, que se va a insertar en costillas, en esternón
y parte por estos dos pilares en la columna vertebral. Acá vemos un corte, fíjense que tiene forma de paracaídas, insertándose la porción carnosa en las costillas. Acá vemos los dos pilares insertándose, llegando a la columna vertebral, y estos son orificios o hiatos que ya habíamos visto en la parte circulatoria, por donde pasa acá la aorta pasa a ser de torácica, pasa a ser abdominal, cuando atraviesa el diafragma. Esta es la vena cava inferior y este es el esófago. O sea, a estas estructuras le hace unos orificios para posibilitar su pasaje. Bueno, acá, como les decía antes, las inserciones que tienen costilla, esternón y columna vertebral, y en la columna vertebral, o sea, la porción lumbar, está formada por dos pilares, pilar derecho y pilar izquierdo. El pilar derecho, como lo habíamos visto antes, es más largo que el pilar izquierdo. Estas dos inserciones tendinosas las llamamos pilares del diafragma. Como les decía antes, estos dos pilares están siendo límites de estos orificios que van a formar para la aorta, llamado hiato aórtico y hiato esofágico. Fíjense las inserciones carnosas en costilla, en esternón y hacia abajo los pilares. Esto que vemos acá arriba es el centro frénico. Esto es como si miráramos el diafragma desde abajo. Ven que dice foramen, que es lo mismo que decir hiato y es lo mismo que decir orificio. Foramen para la vena cava inferior, hiato para la aorta y hiato para el esófago. También pasan nervios vagos, que yo lo había explicado dentro de lo que era este sistema nervioso. El nervio vago le lleva estímulo a todas las vísceras y al corazón, ¿no? Todo el sistema digestivo, respiratorio y cardíaco. Y por ahí pasa este nervio para darle inervación a toda la parte digestiva. Bueno, la acción del músculo diafragma actúa como un músculo inspirador, ¿no? Y aumenta los 3 diámetros del tórax. ¿Qué quiere decir? Que al contraerse las fibras musculares, desciende el centro tendinoso, el centro frénico, y ahí aumenta el diámetro vertical del tórax. Después las costillas se elevan y aumenta el diámetro transversal, decimos. Y cuando las costillas se levantan, también se levanta el esternón hacia adelante. O sea que ahí decimos que aumenta el diámetro antero-posterior del tórax. Entonces, cuando se contrae el diafragma, eleva las últimas costillas y ensancha la parte inferior del tórax. El ensanchamiento del tórax se debe a los mecanismos descritos anteriormente, ¿no? La presión ejercida interna del tórax y los órganos abdominales es lo que produce la contracción del diafragma, ¿no? O sea, resumiendo, cuando nosotros ingresamos el aire, aumenta el diámetro transversal, o sea que se expande el tórax, las costillas se elevan, se contrae el centro frénico, los pilares del diafragma descienden el centro frénico y ahí aumenta el diámetro vertical, y por último aumenta el diámetro anteroposterior porque también simultáneamente el esternón se desplaza hacia adelante. Bueno, ahora vamos a ver los músculos que unen la cintura escapular
al húmero y al tronco. Está constituido por los músculos que forman la pared anterior de la axila. Un plano profundo, pectoral menor y subclavio, y un plano superficial, pectoral mayor, que ahora vamos a ver. El subclavio es un músculo muy pequeñito que se inserta en la cara superior del primer cartílago costal hasta la cara inferior de la clavícula, que la vemos acá arriba. Se considera un músculo inspirador porque cuando se contrae, al elevar la primera costilla, se eleva por reflejo el resto de las costillas. Entonces lo consideramos un músculo inspirador. Y está inervado por el nervio subclavio, rama colateral del plexo braquial. Fíjense acá en la inserción, en el primer cartílago costal, a la cara inferior de la clavícula. El músculo siguiente es el pectoral menor. El pectoral menor también es considerado un músculo inspirador. Se inserta en un rasgo óseo de la escápula que se llama apófisis coracoides. Desde la apófisis coracoides se dirige a la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla. Si toma como punto fijo, la apófisis coracoides actúa como músculo inspirador. Ahora, si toma como punto fijo las costillas al revés, tracciona la coracoides y por lo tanto todo el hombro hacia adelante. Nos lleva todo el hombro hacia adelante. Está inervado por el nervio pectoral medial, que es una rama colateral del plexo braquial. Bueno, ahora el próximo que vamos a ver, bueno, ahí tenemos el subclavio y el pectoral menor. Tenemos una aponeurosis clavipectoral, lleva el nombre de la clavícula y de toda la región de los músculos pectorales, por eso la llamamos aponeurosis clavipectoral. Junto con los músculos pectorales cubre todo el subclavio. El próximo que vamos a ver es el pectoral mayor. Decimos que es mayor porque tiene una extensión mucho más grande que el pectoral menor y se inserta en el borde anterior de la clavícula, en el esternón, en la vaina de los rectos y en la cara anterior y externa de los 7 primeros cartílagos costales y las 7 primeras costillas. Esa sería la inserción proximal porque está proximal al eje, ¿no? De ahí va al labio lateral, acá vemos un surco intertubercular que tiene el húmero, y en la parte lateral de ese surco es donde va el pectoral mayor. La función de este músculo es aductor, o sea que lleva el brazo hacia adentro, y rotador interno. Lo rota internamente, a su vez. Cuando toma como punto fijo la inserción humeral, también se considera un músculo inspirador, ¿no? Está inervado por el nervio pectoral lateral, que es una rama colateral del plexo braquial. El próximo músculo es el serrato anterior o serrato mayor. Acá vemos una vista lateral del tórax, acá vemos la escápula y las costillas, que son las dos inserciones que tiene este músculo serrato, que tiene 3 porciones. La primera porción en la cara externa de la primera y segunda costilla, la segunda porción que va de la tercera a la quinta costilla, siempre en la cara externa, ¿no? Y de la quinta costilla a casi la 10ª costilla también se inserta en su cara externa. De ahí va hacia la cara anterior de la escápula en su borde medial, ¿no? Medial o espinal. Por lo tanto, cuando
se toma como punto fijo la escápula, actúa como un músculo inspirador también. ¿Por qué? Porque va a las costillas, ¿eh? Todo músculo que vaya a las costillas lo consideramos inspirador. Cuando toma como punto fijo, al revés, las costillas, me tracciona de la escápula y la lleva hacia afuera, hacia abducción y hacia adelante. Está inervado por el nervio torácico largo, que es una rama colateral del plexo braquial. Fíjense acá cómo está dividido en porciones. En la porción superior, media e inferior, como lo habíamos detallado anteriormente. Y la inserción en la escápula la vemos marcadita acá, pero no por fuera de la escápula, sino por dentro de la escápula, la parte que contacta con la parrilla costal, en su borde espinal o medial, ¿no? Acá, cuando existe una debilidad de este músculo, vemos a la persona con el borde espinal que sobresale hacia adelante. Si no, normalmente no se nota, ¿no?, esta saliencia que hace la escápula. Pero cuando hay una debilidad de este músculo, vemos cómo protruye o sale hacia afuera, lo vemos a través de la piel, como la escápula sobresale. El músculo dorsal ancho, también llamado latísimo del dorso, es un músculo, que se inserta, también tiene un trayecto muy importante, muy extenso, desde la cresta sacra, que está en el hueso sacro, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, las apófisis espinosas de las últimas 5 o 6 vértebras torácicas, el ángulo inferior de la escápula, muchas veces, la fascia tóraco-lumbar, en la cresta ilíaca se inserta también, que es el borde superior del hueso ilíaco que pertenece a la pelvis, y toda esa inserción se lleva hasta el brazo, la parte anterior del brazo, en el fondo del surco intertubercular o corredera bicipital, como se decía antes. Está inervado por el nervio torácico largo y la acción es aductor y rotador interno del brazo. Bueno, y del aparato circulatorio ya habíamos visto en las clases anteriores el trayecto que tenía la aorta desde que salía del ventrículo izquierdo, y tenía una porción ascendente, donde daba como rama terminal las arterias coronarias, después estaba el callado, donde daba el tronco arterial brachiocefálico derecho, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Después había una porción torácica descendente, y teníamos a esa altura que va a dar estas ramas colaterales, la aorta. Las ramas bronquiales, las ramas esofágicas, ramas mediastínicas y ramas intercostales aórticas, para toda la región torácica. Después va a dar otras ramas colaterales. Nosotros siempre hablamos de las ramas terminales antes en teórico, de aorta torácica abdominal, de aorta abdominal arteria ilíaca. Acá estamos hablando de las colaterales, de ramas que están saliendo del tronco principal para los distintos órganos y regiones. Ahora pasa a ser aorta abdominal. ¿Cuándo? Cuando atraviesa el diafragma, a través del hiato aórtico. Entonces acá nos va a dar estas ramas colaterales, diafragmáticas inferiores, lumbares, el tronco celíaco, que va a dar la arteria hepática, esplénica y coronaria,
mesentérica superior e inferior. Esas mesentéricas son ramas que van para el intestino delgado y el intestino grueso, y colon sigmoideo. Y las capsulares medias, que van a ir a la parte de la cápsula renal, y las arterias genitales. Esta rama terminal, como habíamos dicho en el teórico anterior, de la aorta abdominal, es la arteria ilíaca primitiva, derecha e izquierda, la vemos acá, derecha e izquierda, y la sacra media, que es esta chiquitita que vemos que sale de la bifurcación de ambas arterias ilíacas. Bueno, acá vemos otra imagen de todas las arterias del abdomen. Fíjense la vena y arterias mesentéricas, como dice acá, que van a toda la región de colon, todo el intestino, el estómago, y el colon ascendente, colon descendente, intestino delgado, a la vesícula biliar, toda la región gástrica. La cava inferior, cuando habíamos visto el sistema venoso de retorno, la vena ilíaca interna, la vena ilíaca externa, van a desembocar en la vena ilíaca común, y esa vena ilíaca común, junto con la vena renal, van a desembocar en la vena cava inferior. Recuerden que la vena cava inferior también atraviesa el hiato que tiene el diafragma, especial para su pasaje, y de ahí va a subir y va a ir al corazón derecho, precisamente a la aurícula derecha, ¿no? Como habíamos visto en el teórico. Bueno, acá tenemos otra vez todo el trayecto de los vasos del tronco, el trayecto arterial, la aorta ascendente, el callado, aorta descendente o torácica, abdominal, y las ilíacas primitivas y la sacra media. Y acá vemos cómo se forma la cava inferior, con la ilíaca primitiva derecha e izquierda, vena cava inferior, va recogiendo toda la sangre proveniente de los órganos, y esta vena cava va a desembocar en la aurícula derecha, junto con el tronco venoso brachiocefálico derecho, que también va a desembocar en la cava, tanto el derecho como el izquierdo. Estos troncos venosos brachiocefálicos están trayendo toda la sangre de cabeza y cuello. Bueno, estas son regiones topográficas, estas son imágenes que ustedes pueden ver en el Néter, y para poder repasar todas las estructuras que estuvimos viendo, tanto las inserciones musculares como los trayectos arteriales y venosos, y también toda la inervación. Acá tenemos una vista de frente. Acá tenemos solamente el tórax, ven el triangular del esternón, los músculos intercostales, el diafragma, la llegada y salida de los troncos venosos y arteriales, son todas imágenes del Atlas Néter. Este es todo un corte horizontal del tórax, acá vemos las costillas, todas las inserciones musculares. Esta es la columna vertebral, chicos. Acá está la médula, esta es la apófisis espinosa, esta es la parte posterior del tronco, con los músculos espinales. Esto amarillo que se ve acá es piel y tejido celular subcutáneo. Acá vemos otra región, acá vemos la tráquea, vemos el corazón, todo este espacio lo llamamos mediastino. El mediastino es un espacio entre los pulmones, donde, aparte del corazón, suben y bajan estructuras, ¿no? Arteriales, venosas, el esófago, entre otras.
Esta es una vista inferior del diafragma, otra vez, donde vemos el hiato para la cava, el esófago, y acá vemos la aorta. Esto blanco que se ve acá es el centro frénico, es el tendón del músculo diafragma. Y estas son todas las inserciones carnosas que tiene en las costillas. Acá se ve en transparencia o sea, los pulmón derecho, pulmón izquierdo, la clavícula, el esternón, las costillas y cómo se proyecta también la escápula. Acá está todo el aparato digestivo. Esta es la parte posterior, para que ustedes vean cómo se proyectan los pulmones hacia atrás y a qué altura se encuentra la escápula entre la tercera y la séptima vértebra torácica, es el espacio que ocupa la escápula en su proyección, y nuevamente acá vemos la tráquea, que pertenece al aparato respiratorio, y la aorta, ¿no? Con sus vasos, la arteria subclavia, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia izquierda, el callado de la aorta y la aorta descendente. Acá vemos la cava y acá vemos esto que baja acá, es el esófago, que va a desembocar acá en el estómago. Bueno, nos vemos la próxima clase.